Dale nomás, dale, dale. Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos a Juris Conciencia. Estando cada vez más cerca de las elecciones y viendo que hay un tema controversial en todo el Perú con relación a la educación y a los niños propiamente desde que son niños hasta la edad de pobres, hemos creído conveniente invitar a una persona especialista en temas de educación para que nos hable sobre el lenguaje inclusivo y nos aclare las dudas de si el lenguaje inclusivo es lo mismo que la ideología de género y si el lenguaje inclusivo y la ideología de género tienen alguna relación o no, y qué es lo que realmente se entiende por lenguaje inclusivo y qué es lo que realmente se entiende por ideología de género, ¿no? Porque actualmente vemos que algunos aspirantes al Congreso o aspirantes a la presidencia no saben bien definir estos términos. Incluso dentro del propio Ministerio de Cultura hemos visto un premio y una recatada palabra como les niñas, que usualmente no estamos acostumbrados a saber, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, hoy tenemos con nosotros a la doctora Fátima Natalia Delgado Ríos, quien es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Federico Villarreal, es especialista en coaching profesional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Está cursando actualmente la maestría en Psicología Clínica y de la Salud en la Universidad de Alarcón Palma, y dentro de su experiencia tiene tiene en su experiencia el hecho de ser docente y coordinadora de la carrera de Psicología en la Universidad Autónoma de Ica. Es psicóloga del Servicio de Psicología del Hospital E-Salud de Chincha, y actualmente también es psicóloga de la institución educativa particular Nuestra Madre de Fátima y directora del Centro Psicoeducafán en Chincha. Bien, buenas tardes, doctora Fátima. Le dejamos las palabras, le dejamos el micrófono para que pueda dirigirnos en esta conferencia. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes con todos los oyentes y bueno, todas las personas que en este momento están pues conectadas a esta señal de Juris Conciencia, a quien pues agradezco a ustedes, ¿no?, la deferencia de haberme invitado a compartir un tema tan importante hoy en día, teniendo en cuenta que vivimos dentro de un país pluricultural, ¿no? Y obviamente es tan importante hablar sobre el tema del lenguaje inclusivo en la educación, ¿no? El día de hoy vamos a ubicarnos un poquito mejor en cuanto a la terminología, sobre todo conocer un poquito más de qué cosa es la inclusión, qué es la inclusión educativa también, que de pronto se ha ido quizás el término dejando de lado para dar quizás pase a nuevos términos que muchos quizás pueden desconocer. Y bueno, pues estamos hoy aquí para compartir en esta experiencia de aprendizaje, ¿sí? Muy bien, Jesús. Entonces, ¿ya podemos comenzar? ¿Sí? Muy bien, perfecto. Muy bien. Entonces voy a presentarles voy a compartirles una presentación a continuación. Ahí está. Muy bien. Entonces, nuestro tema de hoy, ya nos han comentado y lo hemos dicho, es lenguaje inclusivo en la educación. Es importante tener en cuenta que muchas veces, ¿no?, dentro del contexto en el que vivimos, pues las palabras son muy importantes, ¿no? El lenguaje que utilizamos, las palabras que utilizamos para expresarnos son sumamente importantes. Una palabra o incluso a veces una simple letra puede cambiar el sentido de toda una temática. Por ello es que el día de hoy vamos a enfocarnos también en poder definir algunos conceptos, sobre todo cuando hablamos de lenguaje inclusivo. Por ello vamos a hablar un poquito acerca del significado del vocablo inclusión, ¿no? Proviene del latín inclusio, onis. Inclusión en primera instancia significa acción y efecto de incluir,
y en segundo lugar es una conexión o amistad de alguien con otra persona. Es lo que define la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Y como vemos aquí, pues justamente una imagen, ¿no? Donde hay dos niños, ¿no? Hay un niño, ¿no? Que está en su silla de ruedas. De alguna manera lo que se quiere representar es una persona con quizás una discapacidad o una habilidad diferente, y un niño, entre comillas, que podríamos decir no presenta ninguna problemática de salud física, motora, intelectual, pero están ellos allí de alguna manera conectados, están relacionándose, están interactuando como debe de ser, ¿no? Muy bien, entonces por eso es importante también hablar un poquito sobre el origen del concepto, ¿no? El origen de la idea de inclusión se sitúa en la conferencia de 1990 de la UNESCO en Tailandia, donde se promovió la idea de una educación para todos. A raíz de esta conferencia, en la llamada Conferencia de Salamanca, en el año 1994, se da una adscripción a esa idea de modo casi generalizado como principio y política educativa, proclamándose los principios que han de guiar la política y práctica de la construcción de una educación para todos, ¿no? Entonces, aquí prácticamente no podemos ver que esto, el término de inclusión data de muchísimos años atrás, ¿no? No es un término reciente, no es un término nuevo, es un término que ya se viene utilizando hace muchos años atrás, inclusive entre los años 2003, ¿no? Y 2012, si mal no recuerdo, se llevó a cabo, se denominó lo que se conoció en aquel entonces como la década de la inclusión, ¿no? Inclusive en nuestro país, durante esos años, una vez que se declaró la década de la inclusión, pues se comenzó a trabajar en las escuelas con respecto a la importancia de la inclusión dentro del ámbito educativo, ¿no? Y se comenzó pues en ese entonces a tomar ciertos lineamientos, ¿no? Como por ejemplo el hecho de poder incluir a niños con habilidades diferentes dentro de la educación básica regular, ¿no? Entonces, de allí que sea importante también considerar que en los últimos años, ¿no? Incluso en el año 2019, el Foro Internacional de la UNESCO sobre Inclusión y Equidad en la Educación mencionaba que todos los estudiantes cuentan, ¿no? O de alguna manera deben contar, ¿no? Con el apoyo, la posibilidad de aprender juntos, siempre que esto sea posible, independientemente de sus dificultades o las diferencias que pudieran existir, ¿no? Las escuelas inclusivas y los entornos de aprendizaje, ¿no? Dice que deben reconocer y responder a las diversas necesidades de sus estudiantes, ¿no? Eso ya viene, como decimos, de muchos años atrás, y sobre todo en este Foro Internacional sobre Inclusión y Equidad en la Educación del año 2019 se enfoca también mucho más en este tema, ¿no? Sin embargo, ahora también estamos viendo que incluso la UNESCO también ha comenzado a incluir estos términos, ¿no? Los términos del llamado lenguaje inclusivo. Por eso observamos aquí que dice, por ejemplo, todas y todos los estudiantes cuentan, ¿no? Entonces, no es extraño tampoco que haya grandes intereses en la manipulación del lenguaje, porque este tiene mucha más relevancia de lo que puede parecer. En la actualidad, también es importante recalcar que venimos observando cómo la ideología de género y el feminismo, en cierto modo, han emprendido una especie de guerra de palabras, ¿no? Y cuando, por ejemplo, se consigan modificar la manera en que decimos las cosas, pues podemos pensar que se conseguirá cambiar lo que pensamos, ¿no? Generalmente nosotros decimos, ¿no? Pensamos, decimos y hacemos, ¿verdad? El ser humano es así. Entonces, se piensa, ¿no? Entonces, que si se consigue modificar la forma como lo expresamos o cómo decimos las cosas, pues terminaremos también cambiando el modo de pensar que tenemos, ¿no? Por ello es que
estamos justamente en este contexto en el que necesitamos conocer un poquito más sobre estas terminologías, ¿no? Porque no queremos nosotros retroceder, sino más bien lo que queremos es que pues la humanidad avance, ¿no? A lo largo de los años. Entonces, si bien es cierto, la manipulación del lenguaje es algo que ha existido siempre, ¿no? Incluso podemos verlo hasta a través de ejemplos muy sencillos, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el común de nuestra vida, si alguien hoy en día quiere solicitar un préstamo, ¿no? Siempre decimos, cuando vamos al banco, decimos, voy a pedir un préstamo, ¿no? Y sin embargo, no nos damos cuenta que finalmente estamos comprando algo, ¿no? Cuando las personas pedimos un préstamo al banco, finalmente terminamos pagando incluso muchos intereses, ¿no? En realidad lo que estamos haciendo es comprar un servicio en este caso, ¿no? Y finalmente, por eso que hoy en día hasta boleta de venta nos dan cuando tenemos un préstamo, ¿no? Porque lo que estamos haciendo de alguna manera es adquirir, ¿no? Algún servicio, en este caso de parte del banco, ¿no? No es que nos están haciendo un favor. Entonces, si nos damos cuenta cómo a veces la manipulación del lenguaje también se ve hasta en situaciones así de este tipo, ¿no? Ahora, es importante también la definición del concepto inclusión. La inclusión es un concepto teórico de la pedagogía que define la relación o el modo en que la escuela debe dar respuesta a la diversidad. Parte del supuesto básico de que hay que modificar el sistema escolar para que responda a las necesidades de todos los alumnos, en lugar de que los alumnos sean quienes deban adaptarse al sistema, ¿no? Esto surge un poco en respuesta también al que en aquellos años, no estamos hablando de los años 90, los años, inicios de los años 2000, pues se veían muchos casos de niños que no podían acceder a la educación regular, ¿no? A pesar de que, bueno, de repente era un niño quizás con un problema motor, pero que a nivel intelectual no tenía ninguna dificultad y sin embargo como que estaba limitado un poco el acceso a la educación básica regular, ¿no? O casos de repente de niños que tenían quizás un nivel fronterizo, como conocemos nosotros los psicólogos, o de repente un retardo mental leve, y pues no se le permitía tampoco el acceso a la educación básica regular, cosa que hoy en día ya es posible, ¿no? Entonces, también el tema educativo ha ido cambiando en este contexto y pues se está viendo ya no tanto la necesidad de que el alumno sea quien se adapte al sistema educativo, sino que el sistema propicia y permita que los niños con habilidades diferentes o con alguna discapacidad también se puedan ir poco a poco adaptando a ese contexto, ¿no? Ahora, la inclusión educativa tiene ciertos principios, ¿no? Que es también importante que los podamos conocer. Todos los miembros, uno de ellos es que todos los miembros de la comunidad colaboran para facilitar el crecimiento y desarrollo personal y profesional individual, a la vez que el desarrollo y la cohesión entre los iguales y con los otros miembros de la comunidad, ¿no? Nos referimos a la comunidad, en este caso educativa, la comunidad social, ¿no? Porque la inclusión, si bien es cierto, se inicia básicamente en el tema educativo, este manejo del término, pero luego también se busca que se amplíe hacia los contextos social, comunitario, ¿no? Se busca la equidad y la excelencia para todos los alumnos y se reconoce su derecho a compartir un entorno educativo común en el que cada persona sea valorada por igual, ¿no? Es decir, no viendo tanto cuál es su diferencia, ¿no? Sino realmente cuáles son los aspectos en común que podemos compartir, ¿no? Y valorar también aquellas situaciones complejas que pudiera presentar cada ser humano, ¿no? La diversidad de todas las personas que componen la comunidad educativa se considera un hecho valioso que contribuye a enriquecer a todo el grupo y favorecer la interdependencia y la cohesión social. Y finalmente, la atención educativa va dirigida a la mejora del aprendizaje de todo el alumnado, por lo que ha de estar adaptada a las características individuales, ¿no?
De allí que también sea tan importante incluso, y ahora en las escuelas es así, ¿no? Ahora ya todas las escuelas deben por principio tener pues o contar con todas las facilidades, ¿no? No deben existir barreras, ¿no? Barreras arquitectónicas, ¿no? Todo eso de alguna manera ha ido cambiando también en nuestro país, ¿no? Incluso si analizamos de manera social también en los diferentes lugares que visitamos, un supermercado, ¿no? Una iglesia, lugares donde asisten personas de diferente, ¿no? característica, pues obviamente que se tiene que contar con todos estos recursos que de alguna manera faciliten el acceso de las personas, ¿no? Entonces, igual es en las escuelas, ¿no? Hoy en día se debe contar incluso en las escuelas con servicios higiénicos adaptados para personas con algún tipo de discapacidad motora, ¿no? Y tantas otras cosas que obviamente es necesario cuidar, contar con ello para que justamente pues realmente podamos decir que la educación es para todos, ¿no? Y que es de acceso a todas las personas, ¿no? Obviamente ello implicó que también se planteen ciertos objetivos a nivel de lo que es la inclusión educativa, ¿no? Y básicamente allí pues se vio la necesidad de tener escuelas o contar con escuelas que acojan a todos los niños y niñas independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas, ¿no? Porque a veces de pronto por allí podían haber existido en algún momento escuelas que quizás limitaran el acceso de niños que por ejemplo, ¿no? Podrían tener problemas conductuales, ¿no? O problemas quizás, no sé, pues un TDAH, que es un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, y de pronto pues habían escuelas que también limitaban a veces el acceso, ¿no? Por eso que también hace algunos años atrás también se han limitado un poco las evaluaciones de tipo pues discriminatorio, donde de pronto se tomaba una evaluación con el fin de ver si este alumno puede ingresar o no a esta escuela, ¿no? Cuando en realidad lo que se puede hacer en sí es, si la evaluación tiene un fin de apoyo, de ayuda al estudiante para saber cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y obviamente ayudarle, ¿no? a poder ir potenciando esas quizás debilidades presentes y valerse de aquellas fortalezas para la mejora del estudiante, pues en buena hora, ¿no? Pero pues antes quizás en otro contexto, en una educación quizás más tradicionalista, esto no se veía de esta forma, ¿no? Hoy en día también como objetivo de la inclusión se ve la necesidad de contar con escuelas que acojan a niños que tengan alguna discapacidad, como también a niños que pues estén quizás con alguna característica de superdotación o niños que vivan quizás en un contexto, ¿no? En un entorno quizás de la calle, niños que trabajan, niños de zonas desfavorecidas o también que se encuentran en zonas marginadas. Finalmente, también otro de los objetivos de una escuela inclusiva viene a ser contar con escuelas que encuentren la manera de educar con éxito a todos los niños y las niñas, ¿no? Por eso es que justamente, ¿no? Aquí pues hablamos de que la inclusión no es una cuestión exclusiva de género, sino de muchos otros aspectos, entre ellos la accesibilidad, ¿no? Sobre todo esa accesibilidad para aquellas personas que quizás pueden presentar algún tipo de discapacidad, ¿no? Como lo vemos aquí en esta imagen, ¿no? La idea es formar también a nuestros hijos, a nuestros estudiantes en las escuelas para que aprendan a convivir, ¿no? Para que aprendan a convivir, para que aprendan a aceptar, ¿no? A aquella persona que de repente pues tiene otro tipo de habilidades desarrolladas, que quizás incluso hasta él mismo o el mismo niño no lo tiene, ¿no? Y que las puede aprender quizás de esa persona, ¿no? Entonces, qué importante es a veces reforzar esta convivencia, ¿no? Por eso, qué importante también es incluso enseñar desde el hogar a nuestros hijos a que aprendan a aceptar, ¿no? A ese niño de repente que tiene un problema de visión, a ese niño que tiene un problema auditivo, ¿no? A ese niño que tiene una dificultad motora y enseñarle pues a nuestros hijos
y también a nuestros estudiantes en las escuelas, pues esa aceptación, ¿no? Esa aceptación de las diferencias desde este enfoque, desde este sentido, ¿no? Y obviamente, pues, hacerlo aquello una fortaleza, ¿no? Esa aceptación se termina convirtiendo en una fortaleza, ¿no? Por ello que también cuando hablamos pues del lenguaje inclusivo, ¿no? Esto que últimamente pues está bastante comentado, ¿no? En nuestro contexto actual aquí en el país, pues es importante que cuando mencionamos el tema del lenguaje inclusivo, veamos o diferenciemos, ¿no? Si es que tales expresiones realmente quieren referirse, ¿no? A solamente la distinción, ¿no? Entre los niños y las niñas, o quieren también de alguna manera irnos poco a poco creando otras conceptualizaciones, ¿no? Incluyendo también a aquellos que manifiestan no sentirse identificados de alguna manera con ninguno de los dos sexos biológicamente determinados, porque eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, aquí a veces, pues, se remarca, ¿no? Y es importante remarcar el tema biológico, ¿no? Cómo estamos nosotros constituidos por naturaleza, ¿no? De acuerdo a nuestra genética, y obviamente, pues también respetar, si bien es cierto, algunas distintas orientaciones, pero no pretender cambiar toda una mentalidad, ¿no? Del estudiante o del niño, ¿no? Como viendo mensajes como los que vemos aquí, ¿no? Donde estamos un poco a veces sorprendidos porque cuando vemos este tipo de lenguaje, realmente creo yo que a veces no sabemos ni cómo lo vamos a leer, ¿no? Yo lo revisaba y decía, bueno, a ver, ¿cómo lo leería yo, no? Creo que es algo así, ¿no? Como algún XS a mí, XS y much, arroba S, lector, arroba S, saben de qué se trata, ¿no? Eh, y la pregunta aquí, pues lógicamente sería, ¿es realmente este un lenguaje inclusivo? ¿No? Y tenemos que pues analizarlo muy bien porque en realidad a veces esto también se presta a malas interpretaciones, a confusiones, ¿no? Tendríamos que incluso, creo yo, hasta quizás hacer o apostar por cambios radicales, ¿no? Donde tendríamos que quizás preparar pues a nuestros hijos en un nuevo, en una nueva dicción, en una nueva redacción, para la cual no sé pues realmente si todos podremos estar preparados en este momento, ¿no? Teniendo en cuenta que ya muchos de nosotros, es más, ¿no? Si hablamos de los estudiantes actualmente, ¿no? Que están en una escuela, niños que ya están, por ejemplo, ¿no? En un segundo grado, en un tercer grado, que ya aprendieron a leer y a escribir, ¿podrán realmente ir poco a poco adaptándose a este lenguaje cuando vemos que es un lenguaje confuso, donde de repente vamos a ir reemplazando, ¿no? Ciertas letras unas por otras, ¿no? Entonces, realmente aquí pues podemos ver como consecuencia que tras la aceptación de los diversos postulados de la ideología de género, pues empieza prácticamente, ¿no? A crearse como que una necesidad, ¿no? De una nueva forma de hablar para poder, como se dice, ¿no? El mismo término lo dice, incluir a todos aquellos, ¿no? Que de repente no se consideran dentro de lo biológicamente determinado, ¿no? Especialmente cuando se sustituye, por ejemplo, la O del masculino neutro, como vemos aquí por una X, o por una E, como nos lo decía bien al inicio Jesús Córdoba, ¿no? Nos mencionaba este famoso les niñes que últimamente está pues bastante sonado, ¿no? Y que también ha recibido pues bastantes críticas por obviamente esta posible confusión que se puede generar, ¿no? Dañando de alguna manera la autopercepción de la persona, del individuo en este caso, ¿no? Porque finalmente pues habrán personas o niños que podrán decir, ¿no? Y yo soy niño, soy niñe, soy niña, soy niñe,
qué soy, ¿no? Entonces, obviamente, frente a esto, pues es necesario distinguir en el español, ¿no? ¿Qué es lo que realmente podemos utilizar, ¿no? Ahora, sobre la importancia del lenguaje, pues existe una relación muy estrecha entre lo que pensamos y lo que decimos. Por ello es tan importante que pues definamos con claridad, ¿no?, los términos a utilizar, más aún dentro de un contexto educativo, ¿no? Porque si les pretendemos ahora cambiar el lenguaje a los niños, pues tendría que ser una revolución tremenda, ¿no? A nivel de la gramática, ¿no? En fin, o sea, hay todo un contexto que se tiene que analizar si se pretende hacer cambios como este. No es solamente pretender hacer un cambio y querer que ya todos se adapten a ello, ¿no? Eso tiene que tener un sustento, ¿no? Y ya hemos escuchado, creo yo, también bastante a diversas personalidades que conocen del tema lingüístico inclusive, ¿no? Y que obviamente pues esto al parecer no tiene un sustento adecuado, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué es el lenguaje inclusivo? ¿No? ¿Cuál es el lenguaje inclusivo que nos quieren de alguna manera mostrar, ¿no? Ellos y ellas, ¿no? Está siendo bastante difundido últimamente. El lenguaje inclusivo, o también llamado lenguaje no sexista, es aquel que busca no discriminar a ninguno de los sexos al hablar, es lo que nos dicen, ¿no? Es por eso que utiliza expresiones tales como ellos y ellas, todos, todas con arroba, todo XS, ¿no? O todes, haciendo referencia a todos, ¿no? O sea, como que si todos, el todos en masculino con la letra O no fuera suficiente, ¿no? Y pues se tiene que incluir un todes, ¿no? Para poder incluir también a otras personas, ¿no? Entonces, frente a ello, pues el problema es que todo esto parte de un presupuesto falso, ¿no? Porque prácticamente lo que se da a entender cuando se dice que nuestro lenguaje no incluye o no es inclusivo, se está dando a entender que nuestra lengua es discriminatoria, ¿no? Que nuestra lengua española, de alguna manera, pues discrimina, ¿no? Discrimina, hace discriminaciones. Ahora, por razones históricas y lingüísticas, el género no marcado es el masculino, ¿no? Pero eso no implica que el lenguaje sea machista y haya que cambiar la lengua por completo, ¿no? Entonces, el que digamos todos, ¿no? No necesariamente implica, pues, que haya un ataque contra nosotras las mujeres, ¿no? Bueno, al menos en lo personal, nunca cuando yo he escuchado la palabra, ¿no? Hemos estado en un grupo de repente de trabajo, un equipo de trabajo integrado por varones y mujeres y he escuchado la palabra todos somos responsables o todos los que estamos reunidos aquí. La verdad, sinceramente, nunca he tenido una percepción de discriminación de parte de las personas con las que comparto, ¿no? Porque nosotros ya de alguna manera pues hemos sido formados dentro de este contexto donde lingüísticamente no es discriminatorio el mencionar un todos, ¿no? Al contrario, lo único que significa es que se puede utilizar perfectamente el masculino también como un elemento neutral para referirse a todos, a un grupo de personas integrado en este caso por varones y mujeres, ¿verdad? Entonces, por ello es que es importante también revisar qué es lo que nos dice la Real Academia Española, ¿no? Últimamente hemos estado escuchando bastante acerca de este tema, ¿no? La Real Academia Española es uno de los mayores referentes cuando queremos hablar de la lengua en español. La posición de la RAE o de la Real Academia Española con respecto al lenguaje inclusivo, ya lo hemos escuchado en los últimos días, pues es la siguiente, ¿no? Este tipo de desdoblamientos son artificiosos e innecesarios desde el punto de vista lingüístico.
existe la posibilidad del uso genérico del masculino para designar a todos los individuos sin distinción de sexos. Por tanto, deben evitarse estas repeticiones que generan dificultades sintácticas y de concordancia y complican innecesariamente la redacción y lectura de los textos, ¿no? Porque imagínense ustedes, ¿no? Que ya nosotros estamos acostumbrados a leer de una forma, ¿no? Ya estamos preparados, ¿no? Inclusive profesionalmente, de alguna manera, a leer ciertos textos, y que de pronto tengamos que encontrarnos pues con las X, la C, ¿no? Entonces como que, o las arroba, y entonces allí como que va a ser mucho más complicado. Ahora, si para nosotros siendo adultos puede llegar a ser complejo, imaginémonos a un niño, ¿no? Imaginémonos a un niño que está en pleno proceso formativo, ¿no? Y que obviamente pues no lo va a comprender de pronto como nosotros podemos hacerlo, ¿no? Quizás hasta nosotros podemos quizás tratar de comprender, pero en el caso de los niños que están en un proceso de formación puede ser mucho más complicado y sobre todo que puede generar confusiones, ¿no? Entonces, como se ve, ¿no? Y como vemos y escuchamos últimamente, pues la posición de la Real Academia Española es, considero yo, bastante clara, ¿no? Además de que también añade que se trata de un hecho que va contra la economía del lenguaje incluso, ¿no? La evolución normal de todas las lenguas lleva a una reducción del número de palabras utilizadas, ¿no? Es decir, generalmente se busca decir lo mismo con el menor número de palabras posible para poder dejarnos entender, ¿no? La idea no es, pues, utilizar términos completamente difíciles, complejos, ¿no? Sino lo más sencillo posible para poder dejarnos entender, ¿no? Salvo que sea, pues, un tema de índole científico que a veces requiere de ciertas terminologías, ¿no? Pero en este caso, si hablamos de lenguaje común, de lenguaje coloquial, pues obviamente tendríamos que ceñirnos a veces incluso a tratar de simplificar, pero no de esta manera, ¿no? No de esta manera que a veces puede conllevar a confusiones, ¿no? En las personas. Entonces aquí también pues vemos, ¿no? La Real Academia Española también indica, ¿no? No es admisible usar la letra X ni la E como marca de género. Es además innecesario, pues el masculino gramatical funciona en nuestra lengua, como en otras, como término inclusivo para aludir a colectivos mixtos o en contextos genéricos o inespecíficos, ¿no? Porque si fuera un grupo donde todas son damas, todas son mujeres, obviamente, ¿no? Se podrá decir todas las que estamos aquí presentes, ¿no? O si solamente hay varones, obviamente se dirá todos, ¿no? Pero si estamos en un grupo, en un colectivo mixto, donde hay varones y mujeres, todos estamos allí compartiendo en una reunión, no sé, en una conferencia, en un evento determinado, pues obviamente se tratará pues de utilizar el masculino gramaticalmente determinado, ¿no? Entonces, aquello es importante también tenerlo en consideración, ¿no? Sin embargo, es importante recalcar, ¿no? Que el problema aquí viene a ser que aquellas quizás asociaciones o movimientos que de alguna manera promueven, ¿no? Estas ideologías están quizás de alguna forma deformando la lengua española, ¿no? Además, obligan a la sociedad de alguna forma a utilizar el mal llamado lenguaje inclusivo para llegar a su ideal de apertura a la diversidad y tolerancia, ¿no? Que hay que respetar la diversidad, por supuesto que sí, ¿no? La diversidad de razas, la diversidad de culturas, ¿no? La diversidad a veces social, ¿no? Tantas situaciones que pueden existir por temas, como lo decíamos desde el inicio, de una discapacidad quizás, de unas habilidades diferentes. Hay que aprender a ser tolerantes, ¿no? A aceptar la diversidad. Sin embargo, hoy en día vemos cómo esto también está influyendo incluso en la política, ¿no?
Tan es así que pues se considera políticamente correcto utilizar el lenguaje inclusivo a pesar de que ya estamos viendo que se considera pues que está dentro de lo que se conoce como un error gramatical y conceptual, ¿no? Y que eso se está advirtiendo pues en infinidad de veces y infinidad de medios incluso, ¿no? Pero a pesar de ello, pues quizás hasta en la política o socialmente se está tratando de incluir ello como una forma correcta, ¿no? Y se está de alguna manera confundiendo la situación. Ahora, la pregunta aquí, pues, básica sería, ¿debemos utilizar el lenguaje inclusivo? ¿Tendrá sentido, a ver, pongámonos en esta situación, ¿no? ¿Tendrá sentido diciendo continuamente, ¿no? Doctora, su audio está apagado. Ok, se escuchó hasta... Hasta cuando se estaba hablando un poco de si era necesario usar el Ok, lenguaje inclusivo. ok. Bien, entonces, a ver, voy a volver a compartir. Ahí, nos vemos, ¿sí? ¿Estamos? Ya. Entonces aquí la pregunta sería, ¿debemos utilizar el lenguaje inclusivo? ¿Tendrá sentido estar diciendo, mencionando continuamente el famoso ellos y ellas, el todos y todas, o sustituyendo necesariamente la letra O del masculino neutro por la famosa X o una E, ¿no? Ya hemos visto pues que lingüísticamente ello no se encuentra debidamente fundamentado y más bien estamos encontrando los sustentos del caso, ¿no? La única razón que existe, en todo caso, para poder expresarse de esa forma es, como ya lo estamos viendo, de tipo ideológica, ¿no? El mismo hecho de llamar lenguaje inclusivo, ¿no? A esta, pues, prácticamente deformación del español es también una ideológica, ¿no? El lenguaje, ¿no? Ese sería un poco el término que podríamos utilizar, ¿no? Porque es algo que ya es como decir tu casa, ¿no? Tu casa ya está construida, ya está armada, ya tiene sus bases, ya tiene sus cimientos, ¿no? Y ya tú has construido tu casa de 4 o 5 pisos sobre tus cimientos y ahora vas a querer, ¿no? Botarlo todo, tus 4 o 5 pisos, ¿no? Para volverlo a construir, ¿no? Y de pronto, y si tú eso lo vuelves a construir y sobre esas mismas bases que tenías, ¿no? Entonces de pronto construyes algo que luego se va a volver a caer, ¿te das cuenta? O sea, no es algo que realmente pues tenga un fundamento, ¿no? Acertado, un fundamento que ayude realmente al crecimiento y al desarrollo de la persona, ¿no? Entonces, qué importante es también situarnos bien en este contexto. Bien, entonces aquí también, a ver, vamos a salir un ratito de acá. Bien, entonces aquí también es importante mencionar que una cosa es la discriminación de la mujer
¿ya? Y eso hay que también tocarlo. Me pareció importante considerarlo porque de pronto se puede quizás pensar, entonces, pues la psicóloga no está de acuerdo y obviamente pues está en contra de la mujer, ¿no? Entonces, es machista la psicóloga. No, no, no es así. ¿No? Una cosa es la discriminación de la mujer que se da incluso en países avanzados y obviamente eso pues es motivo de una lucha constante, ¿no? No es de ahora, es de hace muchísimos años atrás, ¿no? Y por supuesto que frente a esa discriminación, pues hay que seguirla combatiendo y corrigiendo, ¿no? De allí que existan contextos donde el trabajo de la mujer no es debidamente remunerado, ¿no? O de pronto sociedades donde todavía a la mujer se le considera como un sexo débil, ¿no? O como una persona que no merece quizás los mismos derechos o el mismo trato, ¿no? En igualdad o equidad con los varones, ¿no? Entonces, contra eso sí, de hecho, debemos pronunciarnos cuando vemos que suceden estas cosas, ¿no? Pero otra cosa son los excesos que de alguna manera promueven desnaturalizar el lenguaje, ¿no? Desde un enfoque, vamos a decirlo así, prejuiciado, ¿no? Por razones ideológicas, ¿no? Entonces allí sí tenemos que, pues, tener muchísimo cuidado, ¿no? Muchísimo cuidado porque esto a veces puede conllevar, ¿no? A confusiones, sobre todo también teniendo en cuenta que estamos formando a tantos jóvenes, ¿no? A tantos niños y jóvenes del futuro, ¿no? Que van a ser los futuros políticos, ¿no? Los futuros congresistas, ¿no? Los futuros docentes, ¿no? Y obviamente pues hay que formarlos también bajo un esquema, ¿no? De valores, bajo un esquema donde realmente se utilice el lenguaje con naturalidad y no pretendiendo transformarlo, ¿no? Ahora, desde el ámbito psicológico, definitivamente en la educación se debe valorar la diversidad sin exclusión alguna, ¿no? Más aún si hablamos de que la inclusión pues ya viene de muchísimos años atrás, no estamos hablando de prácticamente casi ya van a ser 30 años, ¿no? De que se viene difundiendo esto de la inclusión en la educación. Por tanto, se debe crear un clima en el que todos los estudiantes se sientan acogidos, y apoyados, donde se alumno y se considere que cada persona tiene distintas habilidades para apoyar a los otros, ¿no? Ya de la importancia de enseñarle también a nuestros hijos a valorar a las personas por sus, de repente, diversas habilidades, capacidades, y no solamente observar, ¿no? Las diferencias o las deficiencias entre uno y otro, ¿no? El nivel prioritario que debe tener la atención a la diversidad es la formación de los maestros en un contexto de la educación básica regular, ¿no? Eh, lo fundamental del proceso de inclusión justamente es asegurar que el alumnado sea visto como un miembro valorado y necesitado en la comunidad escolar en todos los aspectos, ¿no? Entonces, qué importante sería, ¿no? Que en lugar ahora de nosotros estar preocupándonos, ¿no? Por de repente si hablamos así, si utilizamos esta letra o no, ¿no? De pronto nos preocupáramos un poquito más de ver qué políticas se van a comenzar a implementar a nivel país para de alguna manera fortalecer, ¿no? Justamente aquellas situaciones que más bien dañan a la persona, ¿no? Dañan al ser humano, a la mujer, al varón, como puede ser, por ejemplo, políticas que de alguna manera ayuden a que disminuyan los feminicidios, por ejemplo, a nivel del país,
¿no? A que disminuya la delincuencia, ¿no? Políticas que ayuden a que justamente pues se fortalezca esta etapa tan importante de la educación de nuestros estudiantes, ¿no? La etapa de la educación inicial, primaria, secundaria y hasta superior, con el afán de buscar pues que las personas cada vez pues tengan una mejor formación, pero desde el punto de vista humano, ¿no? Porque conocimientos pueden haber muchos y se pueden tener muy buenos conocimientos, pero a veces los conocimientos no lo es todo, ¿no? Y de allí que sea tan importante este enfoque también donde se da mayor valor a la inteligencia emocional dentro de las escuelas, ¿no? Porque muchas veces en las escuelas no se está dando el valor que debe ser a la inteligencia emocional y solamente nos basamos en la inteligencia racional, ¿no? Entonces, uy, qué bueno que los alumnos sean muy hábiles para participar en los concursos de matemática, de ortografía, de ciencia, ¿no? Lo mejor, pero de pronto nos vamos un poquito descuidando de la otra parte, ¿no? De la parte humana, de la parte emocional, de ese aspecto del ser humano, de manejar sus emociones, de controlar esas emociones que de pronto podrían bien trabajarse desde un enfoque de la tutoría y convivencia escolar, ¿no? Del desarrollo personal, ¿no? Y obviamente qué importante es por eso justamente formar a nuestros maestros, ¿no? Darles las herramientas para que ellos puedan, con esas herramientas, pues ayudar a sus estudiantes, porque no en todos los colegios, no en todas las instituciones educativas van a contarse siempre pues con un profesional de la psicología, ¿no? Entonces, ante esa necesidad de que no todos lo cuentan, qué bueno sería realmente que fuera así, ¿no? Que en todas las instituciones educativas hubiera pues personal psicólogos, ¿no? No solo uno, a veces dos o tres, dependiendo de la población con la que se cuenta en las escuelas, para que pues estos profesionales de alguna manera puedan ayudar a los docentes en el manejo de ciertas conductas, de ciertas problemáticas que a veces se dan dentro del contexto educativo, ¿no? Y obviamente, pues, qué importante sería, pero al no haberlo, pues, de alguna manera, pues, esta prioridad tiene que ser justamente en la formación de nuestros docentes a nivel nacional, ¿no? Entonces, qué importante es formarlos porque justamente ellos son quienes van a asumir riesgos, ¿no? Van a asumir riesgos a veces de tener que trabajar con un aula, no sé, pues de 25 niños, donde dos de ellos o tres de ellos son niños que tienen algún tipo de habilidad diferente y necesitan saber cómo trabajar con ellos, ¿no? Asumir ese reto, sobre todo en las formas de enseñanza, que ayuden a reflexionar incluso a los demás compañeros para la aceptación dentro de esta convivencia sana en la escuela. Que valoren las diferencias como elemento de enriquecimiento profesional y que sean capaces de trabajar en colaboración con otros docentes, pero también con otros profesionales, ya lo hemos dicho, de repente psicólogos, médicos y otros profesionales que también puedan ayudar en esto y sobre todo familias, ¿no? Trabajar con las familias, porque los docentes también, muchas veces ellos tienen que cumplir una función más allá del ámbito educativo, ¿no? A veces la función del docente incluso es más en este contexto virtual, pues el docente ya no solamente está en su horario, ¿no? Limitado de tal hora a tal hora, atendiendo dudas o inquietudes de los padres. A veces tienen que tomar tiempos de sus tardes, sus noches, ¿no? Para poder atender o días libres como el sábado, el domingo, y tienen que estar atendiendo consultas, dudas, inquietudes de los padres, ¿no? Y a veces las inquietudes van más allá incluso del contexto meramente educativo. A veces ya también hay necesidades de índole familiar, donde se requiere a veces incluso de una orientación, de un apoyo, ¿no? Entonces, qué importante es el poderle brindar a nuestros docentes esas herramientas necesarias para poder trabajar bajo estos contextos, ¿no? Lamentablemente hoy en día todavía se forman a los docentes para una escuela, entre comillas, que se dice regular, ¿no? No normal.
y aparte, ¿no? Se forman a los docentes para la educación especial, cuando en realidad qué importante sería que se forme realmente a todos los docentes en una educación para la diversidad, ¿no? Una educación para la diversidad donde realmente esta inclusión educativa se haga realidad desde la formación del propio docente, para que cuando este docente tenga que afrontar, ¿no? El tema de contar con niños con habilidades diferentes en su aula, pues sepa cómo hacerlo y no tenga miedo, ¿no? No tenga miedo de poder ayudar a este niño que tiene o presenta alguna dificultad, no tenga miedo de repente de aprender quizás incluso hasta un lenguaje de señas que puede llegar a ser tan necesario, ¿no? En un contexto como este, ¿no? Entonces, qué importante sería que todos también asumieran ese reto, ¿no? Que todos lo hacen una realidad muy distinta. Por eso justamente que el día de hoy quiero también compartirles un poquito, ¿no? Un ejemplo de este llamado lenguaje inclusivo y de la ideología de género que está tan en boga ahorita, un ejemplo desde una escuela, ¿no? Desde una escuela de otro país, obviamente, pero es un ejemplo, ¿no? Que quisiera que ustedes lo vieran, analicen y veamos cómo a veces esto influye también en nosotros y en nuestra conducta, ¿no? Así que les voy a compartir a continuación un video. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver si se logra visualizar. Allí. ¿Estamos viendo? Welcome. Ignore that. It will end. Now, our first question, 1 plus 1. Yes. 2. Incorrect. Yes. Multiculturalism. Well done, Simon. Next question, what is 3 times 3? Yes? 9. Wrong. Yes, Penelope. Gender equality. Very good, Penelope. Is this a joke? You think gender equality is a joke? No, but isn't this a maths class? Don't be so racist. I just asked a question. We don't ask questions. Questions are offensive. Yeah! Now, students, I trust you've all completed your research assignments. And remember, the person with the highest mark will be flying to New York to present their paper at the World Mathematics Summit. Well done, Penelope. 6 out of 10. You too, Simon. 6 out of 10. Hey, be careful. You've been staring at her for 10 seconds. What? It's a form of harassment to stare at a woman for more than 15 seconds straight. And when I use the term straight, I don't mean to offend any persons of a non-traditional sexual preference. And when I use the term non-traditional, I don't mean to offend any persons who oppose historically normalized... Okay, I get it. Unfortunately, Sunshine, your research assignment is only worth a 1 out of 10. Have
Fourier transform and mathematical methods in electronics to analyze the electrodiagrams of at-risk patients and calculate their risk of experiencing a heart attack. I mean, it's a new method, but it could potentially save thousands of lives. 7. You barely even read it. You used red pen. What? Red is considered offensive in many religions. Why would you belittle everything down to a singular colour? Well, humanity is a rainbow of beauty and spirituality. Yeah. Okay, fine, 7 out of 10, but that still means I get to go to the summit, right? The marking process isn't over yet. Now, because we live in a society based on equality, the total amount of marks are to be divided equally among our students. You've got to be kidding me. Well done, students. We're all equal. We're all average. Yay! But then who gets to go to the summit? Oh, we haven't added our privilege points yet. Don't you know anything? That is correct. Now, Penelope, you are female, so that's +1 privilege point. However, you are white, so that's -1. I'm also bisexual. +1. That leaves you with a total score of 6 out of 10. Simon, unfortunately, you're straight, white, and male. And cisgendered. Yes, so that's -4 privilege points, which leaves you with a total score of 1. It's only fair. Now you're male, and I don't like you. So that's -2 privilege points, but you are brown and sexually ambiguous. So that's +2. That leaves you with a total score of 5. Wait, why am I sexually ambiguous? And finally, Sunshine. I'm gay, I'm trans, I'm Asian, I'm overweight, I'm lower class, I'm unintelligent, unattractive, I've got hairs on my nipples, and I also got body odor, and I can't really run properly or tie my shoelaces by myself. And I once watched a pigeon die. Wonderful, Sunshine. That's 13 privilege points. That leaves you with a total score of 18 out of 10. Well done, Sunshine. You're going to New York. Hooray, Sunshine! We knew you could do it! Let me see. They've just written equality and drawn love hearts on a piece of paper. He expressed himself, and it's beautiful. He didn't even spell equality correctly. We don't discriminate. This has nothing to do with mathematics. You think you're so great with your maths and your science and your facts? What about feelings, huh? Yeah. Feelings are more important than facts. Yeah! This is wrong. You're all crazy. Stop violating me with your different opinions. I have the right to speak my mind. No, we have the right not to be offended. And that's more important. And if you don't stop verbally assaulting us, we will be forced to attack you in self-defense. Can't do that. Actually, we have every right to do so. And it's illegal for you to fight back. Yeah! This is insane. Prepare to die a noble social justice warrior. Death! Welcome. Ignore that. It will end. Bien. ¿Se escucha? ¿Sí? Bien. Entonces, como hemos podido observar en este video, ¿no? Pues a veces incluso hasta nos pueden acusar de ser intolerantes, ¿no? Se nos puede acusar de ser intolerantes. ¿En cuántas ocasiones de repente habremos escuchado este tipo de situaciones, ¿no? Donde nos acusan de intolerancia? Sin embargo, sí, si bien es cierto, nos pueden denunciar por ello, incluso agredir, ¿no? En fin, tantos términos se nos pueden decir hasta en cierto modo ofensivos,
pero poco es la preocupación por generar pues leyes que apoyen, ¿no?, a la familia, leyes que de alguna manera pues ayuden a disminuir, como les decía hace un momento, el feminicidio y tantas otras cosas, ¿no?, que se están presentando a nivel de la sociedad. Y sin embargo sí se está pues luchando por esta llamada ideología de género, ¿no? Pues entonces tendríamos que preocuparnos también a veces de todos esos casos de feminicidios que se están dando constantemente para tratar de ver qué es lo que hay detrás, ¿no? O sea, qué hay detrás a veces de ese hombre que quizás agrede a una mujer, ¿no?, hasta llegar al punto de matarla, ¿no? Y qué causas psicológicas hay detrás de todo eso. Y a veces eso pues no se ve, no se observa, no se analiza, ¿no?, para poder trabajar en esos aspectos, incluso desde la escuela, ¿no?, tanto con el hombre y con la mujer, para fortalecer y evitar a futuro situaciones como estas, ¿no? Porque definitivamente el evitar los feminicidios no es solamente trabajar con el hombre que ya es adulto hoy, sino trabajar con el hombre del futuro y la mujer del futuro, que son ese niño y esa niña que estudian actualmente en una escuela, ¿no? Entonces, un último video, muy relacionado con lo último que les comentaba acerca de la inclusión, la importancia de esta inclusión y del trabajo de los docentes, ¿no?, y de la ayuda que se debería dar a los docentes en su formación para justamente fortalecer estas habilidades en el trabajo inclusivo, ¿no? Muy bien, aquí entonces voy a compartirles. Voy a compartirles otro videíto más. Por favor, su atención a ello. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living life for today. Imagine there's no trees. It's not hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion to. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer,
I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Bien, bueno, como veíamos allí, ¿no? Qué importante es el poder aprender nuevas cosas, el estar abierto justamente a estas cosas, ¿no? Al poder aprender incluso hasta un lenguaje de señas, ¿no? Vemos como un grupo de alumnos con un déficit auditivo, ¿no? Le enseñan el lenguaje, este es su lenguaje de señas o signos, a otros jóvenes que no tienen la misma situación de ellos, la misma condición. Sin embargo, a pesar de eso, cómo pueden estar incluidos dentro de un mismo contexto. Y finalmente, pues lo que nos dice el mensaje de la canción, ¿no? O sea, qué bueno sería que hubieran menos muertes por un tema de conflictos, de guerras, de falta de paz, porque no se respeten de repente entre religiones y tantas cosas que vamos generando, diferencias entre el ser humano. Hoy en día incluso la guerra parece que fuera también hasta entre hombres y mujeres, ¿no? Cuando en realidad pues el hombre y la mujer tienen una corresponsabilidad dentro de este ámbito natural, como es el mundo, ¿no? Y obviamente pues hay que percibir la igualdad a pesar de las diferencias, ¿no? Igualdad en las diferencias, reconocer tanto a la mujer como al varón y entender que no somos enemigos, ¿no? No estamos en una competencia tampoco, no se trata de competiciones. De hecho, dentro de este contexto en el que estamos, pues el varón y la mujer cada uno tiene un rol muy importante y pues nosotros como personas, como seres humanos, tenemos que rescatar ese rol, ¿no? Finalmente, solamente termino diciéndoles, ¿no? Compartiéndoles esta imagen de mi diapositiva, de mi presentación, la imagen final, que nos dice lo siguiente, ¿no? Enseñar a los niños a ser inclusivos, ¿no? Qué importante es ello. La inclusión empieza en casa, ¿no? No esperemos solamente que el niño vaya a la escuela para que entienda el concepto de inclusión, ¿no? Y no permitamos tampoco que este concepto de inclusión se siga deformando más de lo que ya se está haciendo, ¿no? La inclusión empieza en casa, no se trata de juzgar, pero sí de educar, ¿no? No se trata de permitir, no se trata de ser tan permisivos, solamente se trata de formar al ser humano que tenemos aquí, que tenemos en casa, los que son padres y que tenemos en la escuela quienes trabajamos en educación. Muchísimas gracias, gracias Jesús. Así que ahora no sé, de repente hay algunas preguntas, estamos abiertos a poderlas atender. Sí, doctora, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas. ¿El lenguaje inclusivo tiene alguna relación con la ideología de género o son términos y conceptos totalmente distintos que no se entrelazan? Claro, en este caso obviamente estamos viendo que se está de alguna manera tratando de mostrar que fuera lo mismo, ¿no? Como que si quisiéramos decir que es lo mismo, cuando en realidad no lo es, ¿no? Y obviamente este concepto pues de la ideología de género está siendo de alguna manera también un poquito, quizás podríamos decir en términos así, exagerado, ¿no? Se está exagerando un poquito este concepto de la ideología de género, tratando de vender como si hubieran más de dos géneros. Y obviamente nosotros sabemos lo que está biológicamente determinado, ¿no? Entonces, por naturaleza sabemos qué es lo que la biología determina, ¿no? Y obviamente tenemos también, como les dije hace un momento, ¿no? No se trata de juzgar, pero sí podemos nosotros poco a poco ir formando a esta persona, ¿no? Desde niño, para que pueda ir entendiendo, ¿no? Ahora, el lenguaje inclusivo, de pronto, si nosotros lo utilizamos desde este enfoque, ¿no? De diversidad,
¿no? Diversidad, de aceptación de la diversidad, obviamente podremos irlo entendiendo mejor, ¿no? Y sería importante que incluso también en las escuelas pues se haga esta distinción, ¿no? Y se entienda el lenguaje inclusivo desde este enfoque, ¿no? De ayuda, desde un enfoque de diversidad para todos, ¿no? En general. ¿No? Eso un poquito quizás sería importante hacer esa distinción. No es necesariamente lo mismo, pero se está tratando de dar ese enfoque como que si fuera igual, exactamente igual, ¿no? Bien, doctora, tenemos otra pregunta. ¿Qué impacto psicológico tiene en los niños el lenguaje inclusivo? Bueno, el impacto psicológico puede darse si es que se sigue de pronto mal informando, se sigue mal utilizando, si se sigue difundiendo de la forma que se está haciendo y los adultos no nos hacemos responsables también de brindar la necesaria información a nuestros niños, ¿no? Si los dejamos con las dudas, si los dejamos con las inquietudes. Ahora imagínate, ¿no? Si de por sí a veces para un padre es difícil hablar incluso de los temas de sexo, de sexualidad, de explicarle a veces al niño, mira, tú eres niño y tienes pene, tú eres niña y tienes vagina, porque es su constitución, su estructura, ¿no? Corporal. ¿No? Y obviamente sobre eso hay que hablar. Si a veces se nos hace tan difícil a veces poder tocar estos temas, imagínate a veces el impacto que puede tener el que un niño lo escuche de fuera, ¿no? ¿Cuántos niños ya lo deben estar escuchando? Porque ellos hoy en día utilizan mucho el celular para sus clases, o utilizan su tablet, o utilizan su laptop, su computadora, y es difícil que a veces no puedan acceder a las redes sociales, y cuando comienzan a escuchar estos términos, ¿no? De les niñes, todes, es lógico que los niños comiencen a preguntar, ¿no? Entonces, qué importante es lo que nosotros podamos hacer como adultos antes de que eso comience de alguna manera a afectar la psiquis, ¿no? La psicología o la vida emocional de un niño, ¿no? Porque obviamente puede haber confusión, ¿no? Puede haber confusión porque el niño está en proceso de formación y obviamente en esa etapa de la vida, ¿no? Del niño, obviamente que el niño siempre va a creer mucho lo que escucha, lo que los adultos dicen, y más aún si lo escucha de una persona adulta, ¿no? Entonces va a pensar que realmente es correcto, ¿no? Incluso lo pueden empezar a utilizar de broma, como algo coloquial, ¿no? Y se puede a veces tergiversar los términos. Por eso es que es importante el enfoque adulto también, ¿no? El que el adulto, la persona a cargo, el tutor, el padre, la madre, el docente, la docente pueda realmente también ir enfocando bien a los niños sobre lo que esta terminología pues realmente nos está dando, ¿no? Nos está enseñando. Así es. Bien, doctora, tenemos otra pregunta. En caso se llegue a dar este lenguaje inclusivo en los colegios de lo que está con respecto a la ideología de género, ¿cómo se podrá ayudar a los niños que sean mal diagnosticados con algún trastorno de lenguaje por la misma confusión de este lenguaje? Ok. Te refieres a los niños que de repente tienen algún problema en su articulación del lenguaje, ¿verdad? ¿Sí? Sí, así es. Ok. Bien, bueno, eso es algo que últimamente también está dándose bastante, ¿no? A consecuencia de la pandemia estamos viendo muchísimos casos de niños no solo con problemas de lenguaje, sino niños con diferentes tipos de condiciones, puede ser un TEA, un trastorno del espectro autista, puede ser un TDAH, que no están recibiendo la debida atención por el mismo contexto en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, qué importante es que nosotros también comencemos a ver esos aspectos, ¿no? Preocuparnos también de ir trabajando en ese aspecto del lenguaje. Imagínate si un niño aún no habla bien correctamente, de repente un niñito, hay niñitos, ¿no? Que presentan a veces retraso en el lenguaje, en el desarrollo de su lenguaje, niñitos que a veces ya tienen 12 años y medio, 3 años y todavía no se expresan correctamente y tras eso comienzan a escuchar este tipo de lenguaje que se está siendo de alguna forma utilizado así tan
tan de repente frecuentemente ya en estos últimos días, pues claro que puede influenciar, ¿no? Claro que puede influenciar y obviamente hay que, no sé si se llegue a dar esto, aparentemente pues el gobierno está tratando también de que esto sea así, ¿no? Y obviamente allí tendremos todos que de alguna manera también pues alzar nuestra voz, ¿no? Todos los que consideramos que esto no debería darse para justamente evitar este tipo de situaciones en nuestros niños, ¿no? Y evitar que justamente, como dicen, los problemas de lenguaje que ya existen o preexistentes terminen pues generando aún con este lenguaje inclusivo mayor confusión, ¿no? Mayor problemática, ¿no? No solamente vamos a tener un problema de la expresión oral, sino además de ello un problema en la gramática, un problema en la construcción del lenguaje, en la estructuración del lenguaje, que obviamente pues va a complejizar más aún el desarrollo de nuestros niños, ¿no? Sí, doctora, justo con respecto a esta pregunta, nos acaban de hacer una precisión. La pregunta está más relacionada al tema de la dislexia, es decir, cómo se podría ayudar a los niños que sufran de dislexia con este uso de las palabras de todes o les niñes, porque les va a generar una confusión dentro de su propio lenguaje. Claro, bueno, obviamente si tenemos un caso de un niño con dislexia, pues hay que tratar en lo posible de hacer el tratamiento correspondiente para una dislexia, ¿no? Y si es que vemos que este lenguaje va a comenzar a ser cada vez más frecuente, pues tendremos que recurrir a los especialistas justamente para poder ir trabajando desde la problemática presente, porque tampoco no podemos ya ahorita pensar que necesariamente se va a instaurar este lenguaje, ¿no? Entonces hay que tratar desde la problemática presente, ¿no? De afrontar estos casos, porque sí es posible, ¿no? Generalmente en una dislexia el niño sustituye algunas letras, algunos fonemas, entonces tenemos que ir viendo ese aspecto, ¿no? Para trabajarlo específicamente y no de pronto enfocarnos nada más en el tema del lenguaje inclusivo, ¿no? Es posible sí que influya, pero vamos a tratar siempre de enfocar la problemática específica, ¿no? Tratemos por allí de no mezclar quizás las cosas porque eso más bien nos puede generar un problema mayor, ¿no? Bien, doctora, nos hacen llegar a otra pregunta. ¿Es necesario combinar las terminaciones de las palabras les para fortalecer el respeto por el otro? No necesariamente, porque siempre ha existido respeto, ¿no? O sea, en nuestra sociedad, antes cuando no ha existido estos términos nuevos que nos quieren de alguna manera imponer, ha existido respeto, ¿no? Pueden haber contextos donde quizás no lo haya, pero generalmente sí, a pesar de que no existían estas terminologías, siempre ha existido, el respeto está, ¿no? Lo importante es formar a la persona, ¿no? Lo importante es formar al ser humano, formarlos en valores. Aquí no es tanto el cómo, ¿no? Porque este es más un tema de forma, ¿no? Estamos viendo el intercambiar una letra por otra es un tema de forma, ¿no? Nosotros tenemos que ver el fondo, ¿no? Entonces, por eso es que es importante formar a la persona, al ser humano, ¿no? Hablamos de formación, ¿no? Y por eso hay que formarlo desde justamente lo que decíamos, ¿no? Desde la diversidad, en esta convivencia en la que estamos, donde nos vamos a encontrar con personas de diversa índole, con distintas características. Las personas no somos iguales, entonces lo importante siempre es el respeto que podemos entablar dentro de nuestra interacción y dentro de nuestras relaciones humanas, ¿no? Eso es muy importante. Bien, doctora, nos hacen otra pregunta. ¿Cómo se está llevando a cabo en los nidos el enfoque de género y el respeto por los otros? Bueno, actualmente se sigue trabajando bajo un enfoque de la identidad, por ejemplo, sexual. Se viene enseñando a los niños cuál es su sexo, ¿no? El niño, la niña, cuáles son las características, su estructura corporal, ¿no? Y obviamente también desde un punto de vista del respeto mutuo, ¿no? De la diversidad en este caso, ¿no? O sea, yo respeto a la niña por el hecho de ser niña y tengo que respetar también a mi compañero que es niño por el hecho de ser niño, ¿no? Entonces,
no hay por qué ocultar, ¿no? Porque a veces también, ese es un tema a veces que sucede en los hogares, ¿no? A veces nos horrorizamos cuando vemos que el niño se observa, se mira, ¿no? O también en el caso de las niñas, ¿no? Y por eso que siempre también en las escuelas se tiene que hablar con los padres, se tiene que dialogar con ellos, aclararles las dudas que puedan tener, porque a veces los padres también pueden tener dudas de cómo afrontar una pregunta de un niño respecto a su sexo, cómo afrontar la pregunta de cómo vienen los niños al mundo, en fin, tantas cosas que pueden suscitarse. Entonces, qué importante es también la orientación a los padres, ¿no? Para que no solamente se crea que la escuela es la única que tiene responsabilidad sobre aquello, sino también es un trabajo en conjunto, es un trabajo en equipo, es un trabajo de familia y escuela, ¿no? Ya lo hemos visto, lo primero que hay que, justamente el primer lugar donde los niños se forman es en el hogar, ¿no? Y obviamente la escuela complementa esa formación. El niño ahora no solamente tiene que llegar a un nivel inicial de 3 años para desde ahí recién hablar sobre su sexualidad, ¿no? No hay que esperar a eso, ¿no? Nosotros ya en el hogar, desde que el niño está pequeñito, ¿no? Tenemos que enseñarle incluso lo importante del cuidado de su cuerpo, ¿no? Lo importante del cuidado de su cuerpo, del respeto por su cuerpo, ¿no? Y obviamente eso también va a permitir que en un contexto escolar exista también ese respeto mutuo, ¿no? Así es. Bien, doctora, tenemos otra pregunta. ¿Qué opina de los proyectos que tiene el Ministerio de Cultura con la miniserie u otro tipo de eventos que distorsionan un poco el tema de la educación? Bueno, allí obviamente tendrían que quizás entrar a tallar un poco de pronto el Ministerio de Salud a través de los profesionales, ¿no? De la psicología quizás tendrían que entrar a tallar allí para dar el soporte, ¿no? Dar el soporte desde un enfoque mucho más abierto, donde realmente pues se pueda analizar si realmente esto puede ser productivo o es algo improductivo, o sea, hay que analizarlo más allá, ¿no? Me parece que se está viendo muy por encima las cosas y este tipo de proyectos pues como que no dan realmente el resultado que se quisiera, no creo que realmente tengan ese resultado. Habría que analizar inclusive qué es lo que se pretende, ¿no? O sea, desde allí habría que ir, desde cuál es el objetivo que se trazan este tipo de proyectos y más bien de pronto reforzar los proyectos desde el sector educativo, desde el sector salud, para fortalecer justamente, ¿no? Al ser humano, a la persona, sus valores, ¿no? Y sobre todo este tipo de educación del que hablábamos hace rato, que es la educación inclusiva, ¿no? A la que de pronto no se le da tanta importancia y se está dando más importancia quizás a estos temas que quizás llegan incluso hasta ser algo irrelevantes, ¿no? Bien, muchas gracias, doctora, por esta conferencia, por todos estos conocimientos impartidos. Le agradecemos por darnos parte de su tiempo. Y eso sería todo con nosotros. Gracias a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Buenas tardes. Muy bien, gracias Jesús. Gracias a Juris Conscientia.